Así no se le enseña a un niño. Pero qué bueno que a alguien de universidad se le enseñara en momentos determinados así, y ahorita les explico por qué. Entonces voy a colocar aquí este video. Cuando lo vieron algunas personas en Colombia decían, no, pero que se calme el docente. Cuando pasó ya ahorita lo del terremoto, lo del sismo, la gente decía, necesitamos más docentes así. Entonces yo decía, ¿por qué al principio no lo pensaron? Yo desde que lo vi dije, sí. Ahorita les explico por qué. Entonces voy a ampliarlo y está el sonido. A ver, no suena. Si no, luego les paso el video y un alumno ahí dice como, profesor, pero cálmese, ¿sí? Porque, ok. Sí, debe ser del volumen de aquí. ¿Sí? Sí. Gracias. Con estos cálculos este edificio se cae con un pinche estornudo, mamen. No están dibujando casitas, cabrones. Están jugando con cosas que pasan a chingar a la gente si les hace mal. Y sí le va a hacer daño. Pero cuando uno mira ese video, cuando yo lo vi, yo dije, amo a este docente, ¿sí? Bueno, le está enseñando a gente de universidad, gente que ya tiene semestres avanzados y ya debería saber hacer cálculos y lo demás. Exacto, ajá. Ay, muchas gracias, Miss. ¿Qué pasa ahorita en Colombia? ¿Y qué ha pasado en otros lugares? Que luego cuando se dan cuenta, casas fueron construidas incorrectamente. Entonces uno diría, si un estudiante no entiende el impacto de lo que hace, simplemente sabe teoría y dice, bueno, y hay un principio en la educación, debemos enseñar con emoción. ¿Sí? Claro que sí, ajá. Claro, a los niños no les vamos a hablar así, ¿verdad? Es un ingeniero. Sí, ajá. Y está en la universidad y ya va más o menos en séptimo, octavo semestre, ya están a punto de graduarse. Con estos cálculos este edificio se cae con un pinche estornudo, mamen. No están dibujando casitas, cabrones. Están jugando con cosas que pasan a chingar a la gente si les hace mal. Entonces uno dice, era una buena intención del estudiante que se calmara el profesor, pero cuando una persona crece, alcanza a evidenciar el riesgo que hay de muchas cosas. No será grave que alguien de octavo, noveno semestre o séptimo semestre en esta carrera presente un mal cálculo y diga, bueno, pero me quedó mal, ¿aprenderé a la próxima? Usted aprenderá, pero las vidas que se van a perder son responsabilidad suya, ¿sí? Entonces, en la docencia, también de acuerdo a las edades, hay que enseñar responsabilidad. Libertad está fundamentada en toma de decisiones y en la responsabilidad. Cuando un niño tiene 3 años, tiene cierta responsabilidad, diferente a alguien de 7, diferente a alguien de 12. Ya cuando alguien crece y tiene quizás 25 años, 30 años, no le podemos a veces explicar como si le estuvieras explicando a uno de 7 años. Entonces, la educación y la ciencia ha evidenciado que se aprende más cuando hay cierta emoción. Por eso las emociones no son malas. El docente ahí no le pegó a nadie, ¿verdad? Pero se enojó mucho porque en su cerebro sí sabe la implicación de lo que hicieron mal. Un estudiante todavía no tiene la experiencia, entonces dice, bueno, un cálculo, le faltó un 1. ¿Pero qué significa un 1, verdad? Entonces, es ahí cuando uno dice, a medida que trabajamos con niños, de acuerdo a su edad, es enseñarles también la responsabilidad de lo que hacen. Un niño dice, ay, pero no hice bien la tarea o se me quedó, ay, profe, perdóneme. Claro, no es cuestión de que haya hecho un pecado, ¿verdad? Pero enseñémosle al niño que no es solo la tarea, sino que hay detrás de la tarea, ¿sí? Entonces a un niño no le va a hablar así, pero uno sí le puede decir al niño, sí, ahí sí el niño sale, pero muy mal, ¿sí? Pero al niño sí le vamos a decir, ¿cómo crees? Aquí está. Apareció. Al niño sí le podemos decir, ¿cómo crees que un profesor se siente cuando el estudiante no trae la tarea? ¿Cómo crees que yo me siento ahorita? Sí, entiendo que no tuviste tiempo, etcétera, pero ¿cómo crees que yo como docente me puedo sentir? No me siento mal contigo, me siento triste. ¿Por qué? Porque cuando alguien no hace la tarea, esto y aquello. No le voy a hacer sentir culpa, le voy a llevar a que entienda la responsabilidad. Porque el niño no se trata de una tarea, se trata de que si se forma el carácter de responsabilidad, puede estar en un grupo donde nadie quiere hacer nada, pero ese niño está motivado a hacerlo, porque entiende su rol.
Entonces las emociones son muy importantes, pero las emociones tienen que estar cimentadas precisamente en acuerdos y en ciertas cosas que van a ser importantes. Entonces quiero que pasemos a un tiempo de preguntas, ¿sí? Y las preguntas es para ustedes, ¿sí? Entonces, ya me preocupé. Bueno, la ansiedad nos va a permitir estar, pero a ese cerebro, a todas, ¿cierto? Entonces, voy a decirles sobre Mateo de 8 años. Mateo tiene 8 años. Durante las actividades escritas se levanta constantemente. Habla con sus compañeros y deja las tareas incompletas. La docente le dice, Mateo, tú puedes hacerlo, pero no quieres. Tienes que esforzarte más, y él termina diciendo, no puedo, y cruza los brazos. Ahí va la pregunta. ¿Qué creen que está pasando realmente? ¿Qué haría usted en ese momento? Entonces, tómense unos segunditos para preguntarse sobre eso, y no solamente preguntarse, sino hallar una solución. Y ya ahorita pues vamos a hablar de qué podría hacerse, aunque siempre hay muchas alternativas, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer? Es válido decir, no lo sé, porque para eso también estamos acá, ¿verdad? O sea, una parte, ¿sí? Entonces, la solución de esto es, primero, la maestra no puede asumir que Mateo no se está esforzando. Yo no puedo asumir algo de algo. ¿Qué tal que Mateo tenga TDAH? ¿O qué tal que Mateo esté preocupado o esté triste o muchas cosas más? Entonces, lo primero es, voy a llevar a Mateo a entender su emoción. Acá dice que Mateo deja las tareas incompletas y está hablando con sus compañeros. Entonces yo puedo decirle a Mateo, Mateo, tu tarea ha sido completada hasta este punto, pero nos falta esto. ¿Te gustaría completarlo? Ay, no. ¿Por qué? Me parece difícil. Estoy aburrido. Estoy no sé qué. Bueno, pero eso no es malo, Mateo. Todos nos sentimos en algún momento aburridos. Pero si te sientes aburrido, ¿cómo tú puedes hacer que ese aburrimiento te ayude a terminar esto? Entonces yo le empiezo a hacer preguntas a Mateo y luego voy a enseñarle herramientas a Mateo, que luego estaremos hablando mañana, sobre cómo llevar a cabo esos momentos. Mateo quiere hablar con sus compañeros. Un niño quiere hablar con sus compañeros porque está aburrido, porque siente mucha energía, porque quiere evitar una tarea, ¿sí? O por un montón de cosas más, porque le pasó algo y quiere contarle ya a los compañeros. Eso no está mal. El niño no sabe muchas veces distinguir espacios, pero el docente es el que le va a direccionar cómo llevarlo a cabo. Mateo, ¿quieres hablar con tus compañeros? Sí. Hágalo o hagámoslo por 2 minutos. Pero después de esos 2 minutos, Mateo, vamos juntos a revisar esto. ¿Listo? Te voy a acompañar 2 minutos a hacerlo de esta manera, luego tú continúas. Y vamos a trabajar ahí reforzadores. Para que Mateo y su cerebro empiece a entender que el problema no está en querer hablar, pero necesita a veces solicitar un espacio. Maestra, ¿será que yo me puedo sentar al lado de este compañero en tal horario y tener 2 minutos para hablar y luego hacer esto? Ok. Ya luego le vamos a decir a Mateo, en otros momentos sí, en otros momentos no. Entonces, primero atendamos la necesidad. Toda la conducta de un ser humano está llevada por necesidades. Las necesidades no son malas, pero hay que revisarlas, ¿sí? Si una necesidad no se atiende, se vuelve una carencia. Mateo quizás tiene una necesidad de socializar, ¿sí? Eso no está mal, qué bueno que la tenga, pero hay que llevarle a saber cuándo hacerlo y de qué forma, ¿sí? Entonces, es enseñarle a Mateo a suplir una necesidad, pero crear en el aula, digamos, como factores que faciliten eso de una forma organizada, de tal forma que el cerebro de Mateo empiece a entender cuáles son los espacios más específicos para ello. Entonces, quizás a Mateo le gusta hablar mucho y a otra persona también. Quizás ese salón tiene una característica que tenemos que revisar. Entonces, quizás para poder llevar el aprendizaje en ese salón necesitamos colocar un tiempo de 3 minutos para que hablen, para que griten, para que tal cosa. Pero ya tuvieron el descanso, pero este grupo tiene una dinámica diferente. Pero así como yo les cedo, también les voy a pedir. Entonces llegamos a acuerdos y a reforzadores. Para un grupo puede ser un reforzador muy bueno tener dentro de la clase 3 minutos para hablar. Y si en esos 3 minutos yo llevo a que hablen direccionados sobre algo, muchísimo mejor. Entonces ahí es cuando entendemos las dinámicas a nivel grupal. Otra pregunta. El caso de una niña que le gusta explorar. Sofía, de 10 años, pierde un juego durante la clase y comienza a llorar, a gritar y a decir que nadie la quiere.
La docente le responde, ya estás grande para hacer este escándalo, contrólate. ¿Qué haría usted durante esos primeros minutos con Sofía de 10 años? Porque acá Sofía ya evidencia algo. Una cuestión es que, exacto, pero frustración no tiene que tener una situación de identidad. Nadie me quiere. Porque un niño piensa que nadie le quiere si está frustrado. O sea, no tiene sentido. Tiene sentido cuando la autoestima está impactada, ¿sí? Cuando de pronto le dijeron a la niña que ella es digna de amor a la medida que hace todo bien. Entonces, claro, ahí tiene sentido porque Sofía se eleva de una forma que no era correcta. Entonces, pues ustedes no son psicólogos, ¿verdad? Como para decir, bueno, Sofía, ¿verdad? Pero ustedes ya empiezan a identificar que ella está una acción llevándola a un ámbito de identidad que no tiene sentido. Entonces, en esa parte, ¿qué haría usted en esos primeros minutos? Porque ya Sofía tiene 10 años. El último día que Romy se puso muy intensa, entonces lo que hice fue como tratar de cambiar todo el panorama. Me acuerdo que la agarré y la metí a mi salón y le empecé a decir, mira, mira, mira. Ajá. Y entonces le dije, mira, tengo globos. Y le hice un globo y Ajá. ya se lo di y así. Ajá. Súper bien. Entonces siento que eso bajó como su nivel de frustración que ya tenía, ¿no? Porque como que quería volver a hacer lo mismo que ya había hecho. Entonces sí fue como tratar de agarrarla, a ver, relájate, la metí al salón y traté de cambiarle todo el panorama en un momento. Entonces ahí hiciste distracción del pensamiento. Sí. Eso de un primer momento va a funcionar súper bien. Ajá. Ok. Yo tengo una flor, entonces a veces la utilizaba justamente para que respirara. Y la flor es de un material como peluche. Y del otro lado tenía una vela. Entonces le decía, huele la flor y sóplale a la vela. O le decía, ¿por qué no le soplas? Ya viste, a estas porque la tenía de este lado. Entonces le decía, sóplale a las cortinas a ver cómo se mueve. Vamos a soplarle todos, vamos a ver quién mueve más de este lado o quién más mueve de este lado, ¿no? Y eso a veces la calmaba, pero la mayoría de las veces, bueno, sí me funcionó lo de la flor y también lo de, o sea, lo trataba de hacer de maneras diferentes para que ella pudiera justo respirar y calmarse sin decirle cálmate y inducirla, llevarla a esa tranquilidad. Entonces eso también estaba muy bueno, porque miren que activaron los sentidos. Ahora, hay personas más visuales, hay personas más sinestésicas, hay personas más auditivas. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo a través de los 5 sentidos los logramos? Pero ahí es cuando entra el autoconocimiento. Cómo yo le enseño a un alumno, ¿sí?, qué le hace sentir calmado. Para que yo no esté adivinando, ¿será lo visual, será lo auditivo, qué hago? Entonces, qué lindo decirle a los papás, vamos a identificar, exacto, le bailo, le grito, ¿qué hago? Entonces, ahí es cuando entran los papás. Vamos a identificar con los padres qué le calma al niño. Y si le calma oler una vela de tal fragancia, pues que cada niño tenga ese objeto en el colegio, y el niño lo tenga al alcance, para que cuando el niño, digamos que le calma oler una vela y me saca la vela, yo ya sé que tiene algo. Entonces yo me puedo acercar y decirle, ¿necesitas utilizar tu vela? Sí. ¿Quieres hacerlo acá o quieres que salgamos un momento? Y ahí yo ya puedo hacerle otras técnicas que mañana les voy a enseñar, para que todo sea de acuerdo a la necesidad del niño. Porque imagínense que a un niño le calma la parte de olores. Ahora, ¿por qué el olor es una de las principales formas? Porque es el único sentido que va a la neocorteza. Los demás pasan por varias vías, llegan al tálamo y luego a la neocorteza. Mientras que la parte olfativa es de inmediato, ¿sí? Entonces, ahí se habla de bloquear el pensamiento. Eso es importante, sí, para luego calmar al niño, claro que sí. Pero si alguien no es tanto dolores, sino que es más de lo sinestésico, y yo le coloco olores, usted va a decir, pero no me funciona, pero esto debe funcionar porque la ciencia dice, pero entra la individualidad. Entonces, eso no solamente va a funcionar en el colegio. Ya luego el niño tiene una situación en la casa, el niño sabe que le va a ayudar. Entonces, ahí es cuando entra la parte individualizada.
¿sí? Y también es una forma que a veces uno dice, si hay tantos niños, pues saber cómo cada uno se siente es muy difícil, pero si el niño me saca la vela, ya me está diciendo, necesito atención. Entonces los demás no se dieron cuenta quizás, pero yo puedo accionar como un acompañante en ese momento. Entonces, de esa manera se podría hacer. Ahora, el caso de Sofía es, ejemplo, a Sofía le gusta la parte de olores y Sofía quiere llorar y empezó a gritar. Entonces, en ese momento yo me le acerco y le digo a Sofía, Sofía, algo que a ti te calma en ocasiones es la vela. ¿Quieres que saquemos la vela? Sí. ¿Quieres olerla aquí o quieres que la llevemos a tal lugar? Sofía, no, llevémosla a tal lugar. Perfecto. Sofía sabe que en la vela tiene que concentrarse en el olor, inhala y exhala, ¿sí? Entonces ahí Sofía va a bloquear el sistema simpático y va a activar el parasimpático. Cuando ya está calmada, cuestión de 1 minuto, 2 minutos, le voy a decir a Sofía, Sofía, ¿de qué tienes necesidad ahorita? ¿Quieres llorar? ¿Quieres tomar agua? ¿Qué necesitas? Y le vamos a atender. Y luego, Sofía, ¿qué sucedió? ¿Qué pensamiento te llevó a tener esta emoción? Porque en psicología lo que hace que tengamos una emoción es un pensamiento. La mayoría de gente quiere calmar la emoción. La emoción se va a calmar a la medida que identificamos el pensamiento y lo trabajamos. Entonces ahí es cuando Sofía empieza a conocerse, a interpretarse y a poder llevarlo a cabo. Entonces Sofía te puede decir, es que cuando hacíamos eso, no sé qué, tarara, pero Sofía empieza a comprender lo que le sucede. Entonces algo que demoraría quizás 20 minutos para que se regulara, ahora Sofía en 5 minutos y luego entre más lo haga, en 2 minutos se calma y luego ya necesita la vela, porque ya su cerebro aprendió a autogestionarse. Entonces esa es la parte individualizada que muchas veces necesitamos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Déjenme saber. ¿O estamos? Creo que Ajá. ¿Qué tan importante es el que tú ya tienes esta serie de estrategias y las aplicas, pero qué tanto también como adulto no tienes el tacto o el equilibrio para no expresarlo y que el niño te escucha? Y eso hace que el niño otra vez vuelva a caer en esa situación. Eso es muy importante, porque a la medida que crecemos tenemos que desarrollar la cognición social, la capacidad de entender cómo es el gesto de una persona, la mirada y demás, y las palabras que necesita. Entonces ahí es cuando uno dice, necesito trabajar mi cognición social para saber cómo responder ante las necesidades del otro. Pero hay 4 preguntas claves que se le puede enseñar a un alumno si uno dice, ay, no sé qué hacer, ¿sí? Bueno, también se hace también cuando uno sabe qué hacer. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué necesito hacer para sentirme mejor? ¿Y qué determino hacer? De hecho, en esas tarjetas está esta partecita más abajo. Aquí está. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué necesito hacer para sentirme mejor? ¿Y qué determino hacer? Porque a veces uno dice, pero uno como docente, ¿cómo le regula la emoción? Voy a ser un facilitador para que él se regule en la emoción. Entonces, esta técnica que mañana estaremos viendo nos van a ayudar a eso. Porque es muy difícil que un docente diga, pues yo no estudié psicología y ahora tengo hasta que ser psicólogo. Pero no, tengo que ser un facilitador para que ese estudiante se regule. Entonces, yo voy a dar herramientas para que mi alumno se pueda regular, pero voy a entender para qué es cada herramienta. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar, ¿sí? Y mañana les voy a hablar un poquito de lo que es el mindfulness y cómo se hace y demás. Entonces, mañana vamos en un primer bloque a esa parte. Yo tengo una duda. Bueno, decían controlar la ansiedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo dejo que la niña, bueno, el niño o la niña, como que saque ese coraje, ese llanto, ya que se tranquilizó un poco, entonces ya acercarme y pues platicar con él, hacerle como reflexionar, ¿no? Mira, o sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué? ¿Qué te parece si lo hacemos de esta forma o no? ¿Es válido o...? Súper válido. De hecho, hay una técnica que mañana enseñaría que es la visualización. Le voy a decir a la niña, primero un lugar donde la niña pueda hacerlo, a veces es el baño, y la persona puede cerrar los ojos con los ojos abiertos. ¿Qué te gustaría decir? Que diga todo y sin pensar lo que está diciendo, o sea, de una. Luego va a hacer técnica de respiración y luego cómo sería la forma más adecuada para poder llevarlo a cabo. Entonces ya entra el cerebro de esa niña a reestructurarse de cuál es la forma más adecuada. Pero es bueno la catarsis, ¿sí? Para que el niño no diga tengo que ser apropiado, ¿no? Un niño no quiere ser apropiado, siente y quiere reaccionar, válido. Pero luego cómo direcciona el cerebro a saber llevarlo de una forma más funcional.
Entonces, esas herramientas mañana las estaremos revisando, pero muy buena pregunta. Gracias. ¿Listo? Yo tengo una duda acerca también como del último ejemplo, cómo tratar con la frustración, porque también luego hay, pues alguien les dice como tú no puedes hacer esto o no desde su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo en el salón, cómo podemos o qué herramientas son buenas para trabajar con él? No, pues es que yo no lo puedo hacer, ¿no? Como en los dos ejemplos, nadie me quiere y el otro es yo quiero hablar con alguien o no lo puedo hacer porque no lo entendí, pero es como trabajar con esa frustración, ¿no? Con ese como o rechazo. Total. La metáfora. La metáfora es una forma de dar verdades con ejemplos que el cerebro pueda entenderlo. Entonces, digamos que la persona está frustrada. Desde la frustración el objetivo no es llevar todo de inmediato. Cuando alguien está frustrado necesita dividir las tareas. Entonces es un paso a paso hasta que logra llevarlo a cabo. Pero a veces enseñarle eso a un niño frustrado es difícil. Entonces utilizamos una metáfora que nos permite a un niño direccionarle con un ejemplo frente a la frustración. Entonces déjenme busco acá y les leo una metáfora. ¿Listo? Entonces, algo que muchas veces en la docencia uno debe tener son herramientas, que luego uno diga, frustración, esta metáfora, tristeza, esta metáfora, no sé qué, le toca a uno desarrollar hasta carpeticas, ¿verdad? Sí. Subir una escalera, se llama esta metáfora. Imaginémonos que a un niño, espérame, pero no, porque esta es más para cuando un docente lo va a hacer, pero quiero que sea más desde un niño escuchando a un docente. Imagina la escalera de los pasos. Imagina que tienes que subir una escalera muy alta. Si miras desde abajo hasta arriba, puede parecer que es demasiado difícil y puedes pensar, no lo voy a poder llevar a cabo. Pero no tienes que subir toda la escalera de una vez. Solo necesitas subir un escalón cada vez. Con la tarea pasa lo mismo. A veces miramos toda la actividad y parece enorme. Entonces nuestro cerebro se puede cansar o frustrar. Por eso vamos a hacerlo juntos. Primer paso. Cuando lo terminemos, vamos al siguiente y luego al otro. No importa si necesitas más tiempo, lo importante es que sigas avanzando. Es una metáfora corta, pero yo les puedo dar espérame, voy a escribir acá, como un kit de metáforas para situaciones específicas. ¿Listo? Entonces, espérenme, escribo esto acá. Entonces, eso es lo que va a llevar al niño es a poder saber que no todo tiene que ser realizado de inmediato, pero es progresivamente. Y si a eso le colocamos recompensa, entonces el niño cuando se frustre se va a sentir motivado y cuando llegue adulto la frustración no le va a afectar, la frustración le va a permitir direccionar la conducta correctamente. Entonces las metáforas son excelentes para eso. ¿Listo? Okay, gracias.